Emanuel, todavía estás compartiendo pantalla. Sí, señor. Sí, me lo acaban de decir, gracias. Están olvidadizos, siguen mostrando pantalla. Gracias. Bueno, a ver. Igual, paradójicamente tengo pocos alumnos míos. Así que... Igual hay mucho que no completó el formulario, ¿eh? Mal ahí. Dele me extraña. Solo Brañanova. ¿Cómo le va, Brañanova? ¿Cómo andas, Germán? ¿Todo bien? Ah, sí, cara conocida. Claro, el cuatri pasado. Exacto. Y ahora hay varios que con cara conocida. Al menos, por ejemplo, del ingreso, hay varios que incluso estuvieron conmigo. Yo lo tuve a casi Yo a todos. Ezequiel lo conozco desde que es chiquito. Y él me conoce desde que tengo como 15 años. ¿Quién? Ezequiel Brañanova lo conozco, nos Sí. conocemos de chiquitos. Es más, conozco a la mamá. O sea que vos sos mucho más vieja que Ezequiel. Obviamente. Ahí ya está tirando Ya está datos. tirando ¿viste? datos. Obviamente, pero ya acá avisé que yo ¿Qué soy edad una tenés vos, señora Ezequiel? mayor. Yo 29. Ah, Marina, tenés más chica Marina. No, yo soy una señora mayor hace tiempo. O sea, a mí ahora en este momento me ven con bufanda. Que vos te sientas una señora mayor, yo también me siento un señor mayor y tengo 34. No, pero yo ya estoy convertida en una señora mayor. Igual es re loco, a ver, hablando de eso, ¿34, Ger? Yo pensé que tenías como 38, 39. no sé si eso Esas es cosas un no se halago, dicen, Gianni. me Esas está cosas- matando. Me está haciendo mierda. Pero es que en un momento creo que él dijo Bueno, que básicamente esa risa estuvo de más. a Gianni no le estaríamos renovando la ayudantía. Esa risa estuvo de más. No. Acaban de hacer un fría, Gianni. Sí, lo liberamos. Baja lógica, Gianni. Bueno, es re loco porque, imagínense, yo hace 13 años que laburo acá. Me he cruzado a medio mundo. Y me pasó particularmente que un día me dicen, entran al aula, hola Ger. Yo miré para arriba, un urso de 2 metros casi. Me dice, soy Lauti. Lauti. Lauti, el hermano de Emi. A Lauti no lo veía hace 10 años, desde unas vacaciones, el hermano de un amigo, que era un petizo hinchapelotas, que me rompió las bolas durante una semana en Mar del Plata, y cuando lo vi era un urso. Y ahí es donde me sentí viejo, dije, ok, está bien. Sí, estoy grande. Pero pasan esas cosas. Pero bueno, nada, no sé si importó la... Punteros a funciones. Punteros a funciones. Punteros a funciones, vamos con punteros a funciones. Ahí sí, les reviento la cabeza. ¿Sabés a qué me hizo acordar este punteros a funciones? Así 3 veces mencionado, a mitosis es. ¿Alguno vio Sabrina, la bruja adolescente? Sí. Señora mayor. El capítulo de mitosis es que lo único que dicen es mitosis es. Mitosis es y nunca llegan a definirlo. Nunca llegan, bueno, punteros funciones más o menos. Y cuando termina el capítulo, es el proceso de reproducción celular. Y ahí termina el capítulo. Mal. ¿Qué dicen? Alto capítulo. Iba- El que no lo vio no entiende nada. Tal cual. Los que son jóvenes no lo van a entender, porque aparte dije Sabrina, la bruja adolescente, y por ahí pensás en el mundo oscuro de Sabrina, que nada que ver, o sea. No, a ver, era el sábado a las 10 de la mañana, Sabrina Bruja Adolescente con un mate cocido en la mesa. Creo que está en Paramount. Está en Paramount Plus. Sí, yo lo estuve mirando las otras veces. Es muy gracioso porque aparecen gente como, no sé, en Sync y esas cosas que... Sí. Britney, el capítulo de Britney. El capítulo de Britney. Sí. El tema es que Hay nunca uno vi con el el- final. Terminé viendo el final en TikTok. Porque No, ¿sabés que yo tampoco vi el final? O sea, a ver, convengamos que yo no le daba mucha bola a ese canal y lo miraba así una vez cada tanto. O en sea, Azul no. Televisión. El que encontré el otro día que hicieron una maratón fue Alf.
No, tampoco vi el final, lo vi por TikTok. Alf tampoco me gustó, o sea, no. No, Marina, te retirás. Perdón. Te lavas la boca antes de hablar Perdón, de no, Alf. no, no era. Se comía los gatos, no era para mí eso. No, nunca Vos llegaba comes a vacas. No, es que para, ese es el tema. para la Sí, cultura pero no importa, hindú los sos un gatos monstruo. son mis bebés, o sea, yo soy ya soy una señora mayor y soy la loca de los gatos, La o señora de los sea. gatos. Pero Es Alf más, Sí, yo, nunca, una nunca, señora, si lo yo estoy en pensás, camino a ser la señora de los gatos. Alf se lo quería comer, pero Al nunca se lo próximo, llegaba a comer. la próxima corrección con los TP van a aparecer con gatos dibujados, más o menos, o sea. Claro, pero es lo que te digo, vos para otras culturas sos un monstruo, comés vacas. Sí, obvio, bueno. Pero si Bueno, él vamos, si comía vamos al caso de gatitos. esas culturas que me dicen que como vaca dejan morir niños ahí en la Bueno, calle, o entonces sea, vamos a lo mismo. tenés que odiar a los rosarinos también, que comen gatos. Sí, Y a sí. Magariños, que es un come gato. Digo, no. Bueno, pero no me quiero meter, pero sé que depende de las culturas. Te Hay la muchas venías culturas que guardando, cazan Pichín, ¿eh? gatos. Obvio. Me encanta que dicen, hay que separar. Hay que Alf, hay que separar. separar. No sé, les soy sincera, nunca me gustó Alf. No sé, había algo que no me gustó. Es que nunca llegó a comerse Los chinos a cosa. comía en su planeta. Bueno, pero en su planeta, pero de que llega acá no lo Claro. hace más. Y se Bueno, encariña con. igual Sí, volvamos gente. a punteros a función, por Hay favor. una Punteros a planificación, función. Tiago. Los chicos necesitan el puntero a función, por favor. ¿Qué pasó, Tiago? Esto, cuando, bueno, en el parser, desde el texto, desde el CSV, tengo que verificar que los datos que me mandan son correctos en el parser o en el passenger, o en el, sí, o en el new passenger parámetros. Ahí verifico. ¿Qué querés verificar? ¿Qué es para vos que el dato esté correcto? Onda, ponle que en ID me mande un número y no una letra. Y lo que por pasa ejemplo. es que eso, cuando vos hagas el ATOI, Sí. no va a funcionar. O sea, vos tenés que verificarlo ahí. Ah, entonces lo verifico en el parser. Sí, igual ahí también entramos en una discusión de en dónde se verifica cada cosa, porque después, si vos vas a usar el mismo constructor, para mí está mal planteado el constructor. O sea, si vamos a destruir el TP, para mí está mal planteado el constructor. El constructor debería recibir los tipos de datos nativos de la estructura. Y todo lo que hagas por afuera, ahí recién haces las verificaciones y después pasás los datos ya verificados al constructor. Porque el constructor lo único que hace es construir espacio en memoria. No valida, no verifica, no hace nada. Es a bajo nivel. Pero es una concepción mía pensando en el paradigma orientado a objetos. Pero bueno, está así planteado, así que hacelo así adentro del constructor. Ah, ok, verifico ahí en el constructor y ya está. Yeah. Ok. Bueno, vamos a ir rapidito por la primera parte, capaz que ya la vieron, si vieron punteros a funciones, y si no, también están los videos y está en el Classroom general. Yo voy a crear una función que... vamos a cambiar el ejemplo, vamos a hacer algo... Vamos a usar las operaciones aritméticas directamente. Yo voy a crear una función que devuelva un entero, sumar, y reciba dos enteros. ¿Sí? Esta función... No copié nada. Va a sumar dos números, ¿viste? No tiene mucha ciencia. A, B, un A más B. Y después voy a crear otra función, ¿no? Que va a ser restar. Va a restar dos enteros. Acá, nada raro.
tema es el siguiente. Al igual que cuando vieron punteros, empezaron creando punteros dentro del main. Esos punteros apuntaban a variables que ya existían. Entonces es como que el concepto era, y bueno, ¿para qué? O sea, la importancia de trabajar con punteros es, o donde vemos la diferencia, mejor dicho, es cuando empezamos a mandar estos punteros como parámetros a funciones. Entonces yo digo, si un puntero es una variable que guarda una dirección de memoria de una variable, el concepto de punteros a funciones es prácticamente el mismo. Es una variable que guarda la dirección de memoria de una función. ¿Sí? Y yo siempre hago la pregunta, y bueno, ¿a dónde apunta esa dirección de memoria? ¿Qué segmento de memoria? A ver si me saben contestar o si se acuerdan. Siempre la pista. ¿No? ¿A dónde? Al heap. Empezaron mal. No, Al stack. tampoco. Repasen memoria dinámica. ¿A dónde? Sí, igual La pila, ¿no? No. Tampoco. ¿Dónde están guardadas las funciones en binario? El segmento de código. En el segmento de código. ¿Sí? Entonces, este puntero que yo puedo crear a una función apunta al segmento de código, que es donde está guardado, ¿sí?, el código objeto de la función, lo que sería el compilado de una función. En la pila lo que se guarda son las llamadas a funciones, pero no la función. Yo no tengo el código de la función restar apilado junto a variables y llamadas a funciones. El código, propiamente esta operación, está guardado en otro segmento de memoria que es el segmento de código. Entonces, ¿para qué los punteros a funciones? Bueno, un puntero a función me sirve para, entre otras cosas, hacer que una función sea genérica, se comporte de manera genérica. Entonces vamos a llegar a ese concepto. Primero desde el main. Voy a crear un puntero a función para que veamos el tema de cómo es la sintaxis. La sintaxis es básicamente muy parecida, es como un merge entre la firma de una función, el prototipo de una función y un puntero. Entonces, si las funciones que yo voy a utilizar reciben dos enteros y devuelven un entero, el puntero a función también va a devolver un entero. Función. Y va a recibir dos enteros. Yo borro el asterisco. Esto es la definición de una función. ¿Sí? Nada más que acá lo que estoy haciendo es crear una variable. Es función y es un puntero. Cuando teníamos un puntero, ¿qué hacíamos con ese puntero? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Estás ahí? ¿Dónde están hablando? No, fui yo, Ger, que le... Me está hablando a mí. Maru en el otro canal. Sí, sí, está, ahí me fui. Perdón. ¿Qué es lo primero que hago con un puntero antes de usarlo? Para que no sea null. Inicializarlo. ¿Con qué? Null. ¿Con mal o con null? Bien, eso pensando en memoria dinámica. Si yo ya tengo una dirección de memoria a la que quiero apuntar, ¿qué hago? Hacer la asignación. Hago la asignación. O sea, le pasaba al puntero una dirección de memoria. Bueno, acá, para decir que función apunta a una función, vamos a cambiarle acá.
Digo función, voy a decir función muchas veces. Para que pfunc apunte a una dirección de memoria, le tengo que pasar el nombre de la función. El nombre solo de una función representa dónde está guardada esa función en memoria. De hecho, lo podemos probar. Si yo acá hago printf, porcentual d, acá hago sumar, coma, restar. Esperen porque me va a compilar otra cosa. ¿Sí? Estas dos direcciones de memoria son las direcciones de memoria en donde están alojadas la función sumar y restar. O sea, la implementación de esas funciones. ¿Sí? Esto está cargado en el segmento de código. Cuando yo llamo a una función, si yo hago esto, esta llamada se carga en la pila. No es lo mismo. ¿Sí? Ojo. Acá lo que estoy haciendo es, como hacemos con los vectores, consultar cuál es la dirección de memoria. Sin paréntesis. Entonces, este puntero apunta a sumar. Por lo tanto, yo podría hacer pfunc corchetes y pasarle los dos enteros que quiero que sumen. Activo el bloquear número. 5, 9. Como el puntero a función o la función devuelve un entero, vamos a declarar también un entero como resultado, ¿no? Me estoy dando cuenta que me convenía declararlo como flotante, no importa. Ejecutamos. Me devuelve el resultado de la suma. ¿En qué momento llamé explícitamente a sumar? Nunca. Yo llamé a sumar a través del puntero. Esto me permite, en otro momento del programa, decir, bueno, yo ahora quiero que pfunc, que es el puntero, apunte a restar. Y paréntesis. Entonces ahora cuando llamo a pfunc, le paso el 3 y el 9. Ejecutamos. Y acá tenemos los dos resultados. Vamos a ir haciendo un par de cositas. Acá voy a poner printf resultado de la suma. Acá voy a poner resultado de la resta. Acá vamos bien. Por la vuelta. Un momento. Hacer ahí. Así queda más bonito. ¿Sí? Ahí tenemos resultado de la suma, resultado de la resta. ¿Hasta acá vamos bien? Sí.
Sí. Perfecto. Ahora, bueno, sí, está bien, pero desde acá podría llamar a la función directamente y evitarte todo este lío. Dijimos que la importancia de un puntero a función es cuando yo puedo hacer que una función se pase como parámetro de otra función, que es básicamente lo que pasa con el sort, ¿no? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer una función void que se llame calculador. ¿Bien? Y esta función va a recibir como parámetro una función y después dos valores enteros. Tengo los dos valores y después quiero que reciba una función que puede ser restar, multiplicar, dividir, sumar, cualquiera de las que yo tenga acá y que respeten la misma firma. Entonces, yo voy a hacer esto. Voy a declarar esto mismo que hice acá adentro, pero como parámetro de la función. Cuando lo implemento, digo que este parámetro es A, este parámetro es B. Este parámetro es la función. Entonces, calculador lo que va a hacer es verificar, obviamente, que esto no sea nulo, que esté apuntando a una dirección de memoria específica, y va a realizar la operación. Entonces yo voy a llamar a func desde acá. Le voy a pasar A y B. Y voy a hacer, obviamente, lo mismo que hicimos en el main, ¿no? Int resultado. Resultado igual a función. Y acá un printf que muestre resultado. Entonces, ¿qué hice? Un manejador. Cuando yo llamo a calculador, ¿calculador sabe qué es esta función? O sea, ¿sabe qué operación está haciendo? No. No. Simplemente recibe un puntero a una función y la ejecuta. Después no le importa qué hace. ¿Bien? Es como que le está delegando o sea, esta función está delegando a esta otra función la responsabilidad de hacer una operación acá adentro. Entonces, al hacer esto, esta función es genérica. Fíjense que pasa lo mismo que con el sort. El sort va a tener toda la mecánica de agarrar y mover cosas, pero después, al momento de querer comparar una cosa con la otra, esa responsabilidad se la delega a otra función, que va a ser comparar por nombre, comparar por apellido, comparar por código de vuelo, o por destino, por lo que sea. Entonces, cuando vengo al main, todo esto de acá lo podemos hacer desaparecer y puedo decir, bueno, llamo a calculador, A va a ser 14, B va a ser 5 y la función va a ser sumar. El resultado de la suma es 19. Y en otro momento, puedo hacer que el calculador se encargue de sumar, de restar 9 y 3. Entonces ejecuto. Creo que me va a faltar un salto de línea. Sí. Vamos a poner
Entonces, yo tengo una función que es genérica, en este caso recibe 2 enteros, así que solamente va a funcionar para enteros, pero después podrían abstraerse y trabajar con punteros a void, como lo hace, por ejemplo, sort. Y después definir que esto va a recibir un comportamiento desde afuera. Y por ahí, en otro momento, a mí se me ocurre hacer, no sé, una potencia. Entonces hago int, ponerle potencia, int, podría no tener ninguna función implementada, ¿no? Entonces hago, no sé, esta es la base, este es el exponente. Vamos a incluir acá mat.h. Y acá voy a hacer, bueno, acá no me va a dejar, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Int resultado. Resultado igual a POW. Recibe, devuelve un doble, así que me va a estar chillando, pero bueno. Base. ¿Y si lo casteas? Y sí, no me va a quedar otra que castearlo explícitamente entero. A ver si funciona, ¿no? A ver. Printf. Por eso dije, tendría que haber. Bueno, si no, lo que hacemos es poner todo como doble, no importa. Yo porque quise hacer otra cosa distinto a multiplicación. ¿Qué pasó? Acá estoy. No, nada. Potencia. Base 2, exponente 3. A ver si me deja. Bueno. Horrible. Vamos a hacerlo bien. Donde diga int, vamos a reemplazar con doble. No, print. Bueno, ahí lo cambiamos. Claro, acá. El problema de reemplazar que siempre nos decía. Y sí. Hijo de puta. Print. Bueno, igual No tiene piedad eso, Ger. son poquitos prints. Hermosa función. Pero, Ger, si apretabas Control Z, ¿no se iba a deshacer? Sí, pero es más fácil cambiar esto que todos los ints que tenía. O si no, buscabas el PRW y lo reemplazabas por print. Sí, bueno, ahora con el diario de mañana todos ganamos la carrera. Bueno, creo que ahí estamos. A ver, ahí. Hermoso ahora. Porque tengo acá LF. Creo que está, ¿no? ¿Por qué no le gustó acá? Potencia. ¿No te faltó el return? Sí, tenés razón. Correcto. Bien visto. Muy bien. Denle un puesto a ese chico. Bien, entonces va a funcionar. Ahora sí. Entonces. Hay alguien que lo No, acá no va. ¿O sí? Sí, no, acá sí.
En el main que te Licencia, puso está doble bien. también. No, ahí está. No, pero en el main, si te fijas, viste que te marca esa línea como un warning. Es porque te puso doble donde dice Ah, input. porque me cambió acá. Gracias. Entonces acá yo voy a llamar a calculador. Hay alguien con la mano levantada, Jere. Bueno, aguante. ¿Ves? Y le voy a No, creo pasar. que se arrepintió, porque no está. ¿Viste? Por eso no le Escribió en digo el chat, Gianni. Sí, soy yo, pero no quiero interrumpir el tema, por eso, perdón. Oh, ¿desde cuándo? ¿Qué pasó? No, tengo una consulta nada que ver, Ger, por eso no quería interrumpir y levantaba y bajaba, levantaba y bajaba, levantaba y bajaba. ¿Ves que sos un hincha pelota? por eso ya me callo. Ahí le mandé a Gianni. Venite, No, dale, venite a dale, Discord que lo vemos, Nico. Ahí está. Vamos a ponerle acá. Me faltaría acá. Chu. Vamos a hacer un par de cosas más con esto. Bien. Resultado. Vamos a hacer que quede todo igualito. Bueno, entonces, la idea es poder crear una función que sea genérica. Y que o sea, que esa función defina en tiempo de ejecución qué va a hacer según el parámetro que yo le paso acá, que es el puntero a la función. Ese es el concepto. ¿Sí? El sort hará lo suyo, después van a crear otras funciones, el map, el filter. Entonces, si yo quiero crear, por ejemplo, una función que filtre una lista por algún criterio determinado, como la lista no sabe qué datos está guardando, ¿sí? Yo el criterio se lo doy por afuera. Entonces a la función lo único que le digo al momento de filtrar es si tiene que agregar el dato o no a la nueva lista, o al filtro o a lo que sea. Ese criterio de filtrado va a venir por afuera. Bueno, filtrame los empleados que viven en Avellaneda. Filtrame los pasajeros que vayan a Miami. Filtrame los alumnos que están aprobados. Todos esos criterios van a venir a una función genérica que es un filtro, que seguramente después sus profesores le van a pedir que las hagan, ¿sí? Y van a venir desde afuera. Sí. Ah, no, estaban entrando gente. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? No, ninguna. ¿No? Voy a agregar unas funciones más. Ups. Vamos a poner división. Bien, acá tengo las bueno, 5 operaciones, ¿no? Pero fíjense una cosa. Acá olvidémonos ahora del calculador. Obviamente yo tengo acá este manejador, ¿sí? Que en distintas ocasiones va a llamar a distintas funciones, ¿sí? Es el mismo manejador que apunta de alguna manera a distintas funciones, ¿sí? Entonces, es como un controlador. Si se ponen a pensar, esto va a controlar a qué función va a llamar. Nada más que lo va a hacer desde un parámetro, ¿sí? Pero fíjense esto.
olvidémonos de este controlador. Otro concepto. Este es el concepto de que ustedes van a ver en C# quizá como manejador de eventos. El estilo, a ver, no es que esto sea un manejador de eventos, ¿sí? Pero para que lo vayan anclando a cosas que después van a ver más adelante, en C# lo van a ver como un manejador de eventos. En realidad, nosotros ya usamos un manejador de eventos. Por ejemplo, ¿cómo...? No, esto es otra cosa. ¿El switch sería uno? No. No. Yo tengo esta función tiene un alert, muestra 2. ¿Cómo hago para asociar esta función? Acordémonos de la interfaz, que teníamos un botoncito, ¿sí? Que cuando hacíamos clic en ese botoncito, se ejecutaba esta función. ¿Cómo está asociada o asociado ese botón a esta función? ¿Cómo y en dónde? Por el HTML con la función mostrar. Bien, en el HTML, en algún lugar, calculo que está... Línea 30. ¿Línea? 30. Está acá. Yo digo que este botón está asociado a la función mostrar a través del evento onClick, que es cuando el usuario hace clic en el botón, se ejecuta esto. Esto, implícitamente, es un manejador de eventos, porque yo puedo hacer acá que este botón esté apuntando a la función mostrar y después que en otro momento esté apuntando a la función calcular. Entonces, cuando hice clic por primera vez, ¿qué pasó? Bueno, se ejecuta mostrar. Y cuando hago clic de vuelta, yo lo que pude haber hecho es remover el manejador anterior y pasarle el manejador nuevo. O sea, hacer que ejecute otra cosa. Que es prácticamente lo que hicimos nosotros acá. En el main, en un momento yo dije que el main, supongamos que el main es nuestro botón, llame a la función sumar, y después este manejador, en otro momento lo apunté a la función restar, y en otro momento lo apunté a la función potencia. Potenciar, si queremos ponerle un verbo. Entonces hay relaciones entre los lenguajes de programación. ¿Sí? Los conceptos básicamente siempre son los mismos. Nosotros acá estamos trabajando en un nivel súper bajo, que después, a medida que vayan viendo otros lenguajes, se van a ir abstrayendo un poco de ese bajo nivel y van a empezar a programar cosas en un nivel un poquito más alto de abstracción y van a ver esto mismo como manejadores de eventos, que es básicamente esto. Y hay otro concepto, y volvemos al primer ejemplo, que es el siguiente. Nosotros tendríamos, por ejemplo, doble, pero a función, doble. ¿No? Esto es un puntero a una función. Pero ¿qué pasa si este puntero a función es un vector de punteros a funciones? Acá es donde explota todo. Yo a este puntero o a este vector, acá lo estoy trabajando de forma estática, ¿no? Va a tener 5, pero después podríamos trabajarlo con malloc. No nos vamos a meter en eso, esto es como un extra. Podría ir asociándole en distintas situaciones una función. Entonces, en algún momento del programa, yo digo que pfunc en la posición 0, esto apunta a sumar. En algún otro momento, a pfunc en la posición 1,
le digo que esto va a restar. Así con cada función. Vamos a copiar y pegar. Los 5, estos 2, esto es 3, esto es 4, y esto es multiplicar, esto es dividir, esto es potencia. ¿Sí? ¿Me siguen con lo que hice? Antes tenía un puntero que apuntaba a una función. Ahora tengo un puntero que es un vector que apunta a 5 funciones. Cada posición de este puntero a función apunta a una función distinta. O sea, estamos trabajando con el concepto de array. ¿Estamos de acuerdo? ¿Siguen o no? Sí, sí. Sí. Ok. Bien. Y ahora fíjense lo siguiente. For i igual a 0, i menor a 5, y más. Vamos a declarar acá una variable resultado. Resultado igual a, bueno, pfunc en la posición i, y le voy a pasar dos valores, n, 5 y 2. ¿Qué va a hacer esto? Vamos a poner acá, punto 2. Mismo puntero apunta a 5 lugares distintos de memoria. O sea, es una misma función, un mismo puntero. O sea, nosotros lo estamos trabajando muy a bajo nivel, por lo tanto esto en realidad es un vector, ¿sí? Que apunta a 5 funciones. ¿Cuándo llamé a las? ¿Cómo? Pero es que eso yo hice trampita y lo puse al otro. Claro. Pues si no, desde acá afuera no puedo saber a qué es. Siempre con el mismo número. No sé, estos números se los pido al usuario. Claro. Después el mensajito está dentro de la función, como parte de la función. ¿Sí? Por ejemplo, el trabajo práctico 1 antes era una calculadora. ¿Sí? Y esa calculadora pedía, bueno, el usuario elija qué quería hacer, si sumar, restar, multiplicar, dividir, o hacer todas las operaciones. Bueno, se podría resolver de esta manera. Esto, cuando pasen a C#, lo van a ver como un delegado. Un delegado a bajo nivel es un puntero a función. Y un delegado tiene asociado una lista de invocación donde yo al delegado puedo agarrar y hacer lo que apunte a varios lugares a la vez. A ver, ¿es un concepto que lo van a usar ahora? No, no lo van a usar, más que el de
puntero a función como parámetro de otra función. Yo me voy un poquito más, ¿sí? Para los que me siguen, genial. Los que no me siguieron, bueno, después verán el concepto, lo entenderán, si pueden. Yo lo expliqué con otro ejemplo también, pero mucho más adelantado incluso. Como un callback, que eso incluso se ve en JavaScript. Claro. Así que también, o sea, hay muchas formas de ir explicando el puntero a función en cómo se usan en otros lenguajes. Y una vez que lo aprendes a usar es maravilloso. Maravilloso. O sea, no saben la simplificación de código que da, porque el mejor concepto es cuando lo tienen que usar ahora para el sort. O sea, programás el sort una vez y después le pasás lo que necesitas. Listo. Exacto. Son distintas. Lo importante es que tengan distintas explicaciones como para que después puedan asociarlo a un concepto. Porque cuando yo vi delegados, yo no vi todo esto. Entonces me costó un huevo entender de qué se trataba. ¿Sí? Ahora, todos los que son alumnos nuestros que ven este extra, cuando pasan a C# y ven un delegado, dicen, ah, está bien. Chocan las neuronas y dicen, ah, ok, viene por acá. Capaz que ni se acuerdan. ¿Sí? Pero bueno, no importa. Después en algún momento capaz que lo terminan asociando. O lo terminan asociando en JavaScript, en tercero, cuando ven callbacks. Creo que lo ven en tercero. Y dicen, ah, viene por acá. ¿Sí? Entonces, el concepto a bajo nivel es este. Y después se puede implementar en otros lenguajes de millones de formas. Depende del lenguaje, depende de lo que quiera hacer. Pero el concepto es este. A bajo nivel es de una función, un puntero a función. Después lo puedo tratar como un vector, lo puedo tratar como parámetro de una función. ¿Sí? Bueno. Ahora igual les paso... Quería aplicar esa. ¿Alguna pregunta? Bueno. Sí, Germán, ¿lo vas a poder pasar en un GDB esto? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Ayer fue muy gracioso porque mientras estábamos esperando que primero B complete un formulario y se decidan a empezar o terminar el trabajo práctico 3, estábamos con los chicos hablando. Y les decía, no, me quiero comprar una billetera de esas que haces clic y salen las tarjetitas. Entonces cada uno que entraba después al canal le preguntábamos, ¿qué clase de billetera tenés? Y como que quedaban, ¿de qué me está hablando este hombre? Y quedaba muy, che, ¿cuánto hay para probar la materia? ¿Cuál es el drive? Ah, están hablando de otra cosa. Bueno, pero no iba por ahí la pregunta. Bueno, me alegro que les haya gustado el ejemplo. Ah, bueno, si sos pobre, qué culpa tengo yo. Yo tuve que sacar tarjetas de la billetera. Ah, son todas las de Comunidad Coto, Día. Igual que tengas muchas tarjetas no quiere ser sinónimo de que tengas mucha plata. Para No. mí tenés mucha deuda, si tenés Con muchas mucha- tarjetas. Chicos, manténganse Claro. aquí. Las tarjetas son una trampa. O a lo mejor es una extensión de una tarjeta. Ah, no, son todas. También, las adicionales. Tengo tarjetas vencidas, tarjetas de débito vencidas que nunca fui a buscar porque no las uso. Pero bueno, nada. La de Saco. Qué lindos tiempos. Perdón, me delata la edad. Igual sigue existiendo Sí, Saco. están preguntando por mí. Queda en el class, es el mismo de antes. ¿Qué cosa? Que estaban preguntando por los videos si alguien está grabando. Ah,
puesto un link en el class de apoyo. Ahí hay un drive. En el drive están las últimas 3 clases. Excelente. Bueno, Ger, sí. si cuando estoy